Este episodio de Herejes el Podcast es patrocinado por ustedes mismos. Si quieren apoyar nuestro proyecto lo pueden hacer por medio de Patreon en patreon.com/Herejes el Podcast. ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes el Podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular, desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. ¿Cómo están, Vasco? ¿Cómo estás, Durán? Muy bien, Bobby, muchas gracias. No sé si la presentación de ambos esté bien así, pero bueno. Muy buena presentación. Sí, muy buena. Me gustó. Okay. Me gustó. Yo estoy muy bien. Hoy es el cumpleaños de mi hijo, acaba de terminar, porque acá son las 1:29 de la mañana. Gracias por grabar con mexicanos. Es la maravilla que tiene de tenerme hasta ahora intentando tener ideas frescas e interesantes. Y como cumplió 8 años mi hijo, me tomé 2 tubos de vino, así que va a salir lo que salga hoy. Espero terminar esta grabación vestido. Es lo máximo que puedo pretender. Oigan, está entrando alguien más a la grabación, pero a ver, lo voy a aceptar. ¡Ah, caray! Bienvenido, Santidad. Mira, qué nada bueno más. Que nos acompaña. Oye, qué buen sombrero, Monseñor. Que me dé su mano para besarla. Lo veo enojado, lo veo como poseído. No lo veo en sus cabales. Creo que hay algo que no le gustó del episodio anterior a Cucurrul. Uy, del que viene hay muchas cosas que no le van a gustar. Sí, cabrón. Pero qué bueno que haya venido a oírnos, aunque sea, porque me parece que no le anda el micrófono. No sé dónde tendrá puesto el micrófono que no le anda, Cucurrul. ¿Cómo se llaman los que te ponen así de clip? ¿Así se llama? Lavalier. ¿Micrófono de clip? Lavalier. Probablemente le podríamos poner uno. Sí, pero viste que tiene el cuellito, se lo ve como que se va a ahogar si le ponemos eso. Oye, igual le gusta que lo... incómodas, ¿no? ¿Cómo, Ale? Qué incómodas deben de ser esas cosas, ¿no? ¿No llegaste a ponerte una voz? Nah. ¿Ni a sacarle una a nadie tampoco? No, tampoco. Esas cosas del diablo, güey. O sea que si te llegaban a hacer cualquier cosa era con el atuendo entero en el seminario. Sí, casi no estaba prohibido vernos desnudos. Para eso son las sotanas, ¿no? Hay que levantar eso y nada más. Sí, son como las enaguas. ¿Cómo era la ropa? Me interesa, ya que estamos hablando de posesiones de curas, posesiones y curas. ¿Cómo era la vestimenta ¿De cuando yo estaba en el seminario? Sí, del seminarista. Nosotros no teníamos, era ropa así normal, güey. Pero ellos sí traen unas sotanas negras como la del padre Cucurrul, que decía JHS en el centro, y traían como los que eran hermanos, porque los sacerdotes ya como eran otro nivel, ya les valía madre. Pero los hermanos andaban vestidos así, con igualito. ¿Cuál es la diferencia entre hermanos? Muy parecido. Ok. Me gusta que la iglesia tiene supuestamente depende de la los votos, el desapego, todo, pero tienen 14.000 extractos de su estructura diferentes y exhibiciones de poder. Durán está tan impresionado que quedó congelado como Cucurrul. Lo que me llama la atención es pensar que Cucurrul alguna vez fue un joven seminarista también, ¿no? ¿Y cómo subirán, no? Esa escalera de coaching multinivel. No sé cómo se suman los puntos, no sé si es... O sea, ¿cómo pasas de misionero en África a ser el que va en el papamóvil con el cetro dorado? Eso es una pregunta interesante. Bueno, para lo último tenés que ser argentino, básicamente. Pero lo que yo pienso es que Cucurrul tomó el camino fácil, porque él estaban todos por la escalera de dar misa en un pueblito, después subir, todo. Él dijo exorcismos y se fue por autopista. Sí, pero también jugártela así, güey. 180 años y después venía él. También jugártela así es como lo hizo Natalia Lafourcade al principio, ¿no? Te vas al pop, güey, y subes bien rápido. Eso no tiene chiste, güey. El chiste es subir acá tocando.
Pero al final Natalia Lafourcade le salió al revés, ¿no? Y ya cayó de la fama, pero Cucurrul ahí sigue, míralo, ve su cara de irreverencia. Porque, ojo, porque él nunca se salió del pop, él se quedó en el pop. Y Natalia Lafourcade lo que hizo fue subir con el pop y luego, ay no, yo soy jazz o yo soy bossa nova, y ahí fue cuando la banda le dijo, no mames. Igual ni Natalia Lafourcade lleva ese sombrero con tanta gracia, ¿eh? Reconozcámosle eso al querido Cucurrul. Eso sí. Ay, qué bonito nuestro amigo Cucurrul. Oigan, oye, yo ya no me acuerdo qué grabamos. El capítulo de hoy, que ya lo estuve editando. Antes de seguir también hablando de cumpleaños, hay que felicitar a Rodri, que es uno de nuestros patrons. Un gran abrazo, Rodri. Que te la estés pasando muy bien. Sí. Felicidades, bola de pelos. Bola de pelos. Sí, una de peladita. Que no escucha los episodios, así que podemos decir cualquier cosa de él. Pero felicidades. Sí. Y bueno, ya del episodio. Es como mi suscripción al gimnasio, más o menos, lo de Rodri con nosotros. No voy nunca, pero la pago todos los meses. Muy bien. Ok, ya les iba a decir del episodio. Está muy bueno. Ya nos pusimos a hablar de los casos. Más específicamente, lo que van a encontrar es el caso de Anneliese, el caso del niño en el que basaron El Exorcista y otros 2 o 3 casos más. Uno incluso del Islam que nos trajo Durán. Ese está muy bueno. Muy feas las consecuencias y se me hace muy chistoso como ver a Durán enojado. Ver a Durán enojado es algo muy cómico. Yo creo que está siempre enojado, ¿no? O la voz esa no es estoy enojado. Ah, me parecía. Sí, sos como el increíble Hulk. Bueno, pero ni una risita, ¿no? Nada. Ah, cabrón, así funciona. No es cierto, güey. Yo creo que estoy enojado, pinches payasos. Yo decía que me sorprende, ahora voy, termino esto y voy, pero está Cucurrul antes en la fila. Okay. Yo lo que digo es que, teniendo en cuenta que hay 500.000 exorcismos por año en Italia, la verdad que tratamos pocos casos en el episodio, porque nos quedaron afuera básicamente 500.000 casos de Italia que podrían ser tratados. Por ejemplo, el exorcismo masivo que lo llevó a votar a Berlusconi 3 o 4 veces, ¿no? Ese lo deberíamos haber analizado. Sí. Hay muchos. Aquí en Querétaro, yo no sabía, y es la capital del exorcismo en México. Pues sí, son bien muchos ahí, güey. Bueno, pero una cosa es ser mocho y otra cosa es que te quiera el demonio. Me parece que tiene un mérito. O sea, podría haber elegido Puebla. Sí, uy, claro. Pero es que, bueno, ya no voy a decir nada de nuestras piezas. Se me hace una muy buena puntada del demonio, güey. Yo no voy a decir nada de nuestras piezas poblanas perfectas. En eso lo voy a decir. ¿Eso significa pipope? ¿No sabían? Sí, claro. Sí. Todo el mundo sabe eso. Mira, Cucurrul se ríe con lo que decís. Él estuvo en Puebla. Yo tengo un amigo en Puebla que su abuelita, ya ves que se llama, que dicen que Puebla la hizo Los Ángeles, ¿no? La ciudad la hicieron Los Ángeles. Pero hay gente ya grande que realmente cree que la hicieron Los Ángeles. O sea, no es una mamada, güey. Yo tengo un amigo que su abuelita te lo jura y te lo perjura que a Puebla la hicieron Los Ángeles. Señora, no mames. Bueno, si los mormones creen que si usas calzoncillos no vas al cielo, ¿por qué la señora no puede creer que a Puebla la hicieron Los Ángeles, no? Así no estaría tan mal. No estaría la indisposición de ver evidencia. Es justo lo que decía hace rato en las historias de Instagram. La indisposición de ver evidencia. Pero bueno. Siga, señora. Mientras usted sea feliz, que nosotros no le vengamos a decir nada. ¿Y qué sentiste volviendo a escuchar para editar todos los casos? Siguen siendo un espanto, ¿no? Son un espanto, de verdad. Lo que más... Me queda el sentimiento de que son injusticias, o sea, que se siga practicando esto, yo lo pondré al mismo nivel que la terapia de conversión que practican
los católicos y cristianos con los homosexuales o con los transgénero. Sí, que un día tenemos que hablar de eso. Sí, ese es un tema que nos puede dar un episodio, pero se me hace igual, es una tortura horrible que al final le cuesta la vida a personas y que al final no hay justicia, o sea, lo que tú dices en el capítulo, no voy a arruinar nada de lo que viene dentro de poco, pero pues lo que ustedes dicen como abogados es que sí, no, o sea, no se usa como agravante, se usa como una excusa con la que pueden salir libres y no sé, se me hace una aberración horrible. Creo que van a acabar enojados después de este capítulo. Entonces, qué bueno que lo separamos para tener el capítulo gracioso y el capítulo del coraje y la ira. Vos sabés que yo hoy que subí la foto y los invito a todos los que están escuchando y mirando, y no sé si Bobby puede después agregar alguna de las fotos reales de Annalise Mitchell. Si el padre Gurrul me lo permite, voy a usar su recuadro para colocarlo ahí. Porque para él es algo maravilloso que Annalise haya terminado así. Y cuando ves las imágenes, yo hoy que las compartí, y gente que escucha el podcast y que ya sabe de lo que hablábamos y que ya sabe de lo que yo hablo en general en el resto de mi vida, no lo podían creer aún así la imagen. Es demasiado, más allá de lo feo y de todo, es demasiado surreal pensar que la película de Emily Rose está basada en eso y el terror de Emily Rose no alcanza ni para empezar a ver la realidad de lo que fue eso. Entonces, cuando una película, porque El Exorcista es todo un cuento y era un malcriado, lo vamos a hablar en el capítulo, pero lo de Annelise tuvieron que bajarle al espanto para hacer una película de terror sobre el tema, porque la realidad era mucho más terrible. Y eso es demasiado fuerte. Sí. Yo me acuerdo que en el capítulo, en el de primero de exorcismos, el que acaba de pasar, vaya, hablamos de que hiciste una broma que me dio mucha risa en el momento, de que era muchísimo más grave que un padre se ultrajara a un niño o tratara de violar a un niño a que un demonio se introdujera en una persona. Y yo dije que no, que probablemente era más cabrón lo otro. Y me dijo Bobby, pero es que lo otro, el que un padre te viole sí existe y lo otro no. Pero este caso de Annelise es uno de esos que dices, güey, es peor, güey. O sea, ella vivió por sus creencias también una tortura, güey. Sí. Es una pinche tortura, pero también lo que se me hace más grave de todo es que lo pidió la familia, güey. Y yo me quedaba pensando, después de leer y todo, que realmente conocemos el caso porque se hizo una película de Hollywood de terror que fue muy buena y muy exitosa. ¿Cuántos más habrá? Porque si este no tuvo condena penal realmente, bueno, ya lo vamos a contar, ahora lo van a escuchar. Pero ¿cuántos más habrá? ¿Cuántos más habrá en nuestros países sudamericanos que ni nos enteramos? ¿Cuántos más ha habido a lo largo de los tiempos? Si en el siglo XX, en Alemania, en la década del 70, pudo pasar eso, si en el 2015, 2016 pudo pasar en Centroamérica, si pudo pasar en Rumania, ¿por qué no puede haber pasado cientos de veces cuando estamos hablando de que solo en Italia, y a mí ese número, yo no puedo dejar de decir ese número porque me espanta, porque Italia es una potencia, 500.000 exorcismos por año, ¿cuántos terminarán mal? ¿Cuántos terminarán tan graciosos como la película del Padre Amor y el Demonio, que hablamos tanto en el primer episodio, y que por favor los invito a todos a que vean esa película después de escuchar esto? Se van a reír. Se los prometo que no hay ninguna película cómica. Elijan la película cómica que les guste más y después vean el exorcismo que hace el Padre Amor a esa pobre mujer y les juro que se van a reír mucho. Pero ¿cuántos hay que terminan en tragedia como este? Y sigue pasando, y los números indican, y en los show notes vamos a mostrar los artículos que muestran que los exorcismos están en crecimiento en el mundo, se hacen más, o sea, en la era de la comunicación se hacen más exorcismos que nunca. Y gente como nuestro acompañante de acá del sombrero son grandes responsables de esto. Algo que se me hace también muy preocupante
es, ok, además de los que salen más, ¿cuánta gente estará dejando de buscar atención psicológica y psiquiátrica porque estas personas les dicen que la depresión, la ansiedad y todo esto son demonios o que muchas veces un trastorno psicológico o psiquiátrico puede estar actuando a la vez que un demonio? Entonces, ¿cuánta de esta gente dejará de buscar atención? Y no sé, o sea, eso también se me hace muy grave y siento que las diferentes creencias, las diferentes religiones no se hacen responsables por esto en ningún momento y me da mucho coraje. A mí un punto que se me hizo muy fuerte fue el que la sociedad creyente empieza a tomar partido de estas métodos, ¿no? De sanación espiritual. Y entonces eso nos ha llevado a ver casos de personas que queman vivas a otras. Y esto fue hace 20 años, o sea, hace 10 años en América. O sea, ese tipo de cosas, o los casos de Bélgica, o los casos de, que ya los hablaremos en el episodio, pero a mí eso se me hace muy delicado, porque quien alimenta ¿cómo lo puedo llamar? Es una especie como de heroísmo, ¿no? De yo voy a sacar al demonio, ¿no? De yo voy yo puedo, yo tengo la fe suficiente. Y lo que te lleva es a como tú piensas que esas personas al estar poseídas están, pues tienen un ente maligno dentro. Entonces las queman vivas, las golpean, las torturan, las dejan sin comer, las dejan sin tomar agua, las crucifican. O sea, no, es algo increíble. Oye, además tú lo dices en el capítulo anterior, no solo heroísmo, es heroísmo exclusivo. Uh-huh. Así es. Y también tiene que ver con toda la gente, porque obviamente esto es responsabilidad de la iglesia económicamente se financia en una gran parte con esto, ya vimos en el episodio anterior lo que vale cada exorcismo y estamos hablando de la cantidad que se hacen en el mundo, pero la cantidad de curas que seguramente hay, y por ejemplo vuelvo a la película porque es muy rica en eso, que no están de acuerdo, pero que no exhiben su desacuerdo, se quedan callados ante la existencia de los exorcismos y de todo esto. O sea, ni siquiera dentro de la propia estructura los que están en contra hacen algo para que una burrada así, que no tiene ningún basamento en las escrituras, o sea que ni siquiera un creyente debería secundar esta burrada, sino que es una creación o una absorción de ritos de otras creencias más antiguas para alimentar incluso políticamente la persecución a los paganos, porque no nos olvidemos que, por ejemplo, a Juana de Arco la quemaron acusándola de brujería, con lo cual, si bien no es exorcismo, le pegan el palo, pero y ni siquiera la propia iglesia, los que no están de acuerdo con esto, salen a decirle a nuestro honorable Cucurul que se calle la boca, ¿no? Sí, correcto. O que por lo menos muestre evidencias de las cosas que dice, de la biología de los demonios y de la zoología de los demonios. Pero sería como darse un balazo en el pie a la iglesia, ¿no? Como que no veo a un sistema religioso, una institución como la iglesia pedirle pruebas a alguien, o sea, de como por qué, si nunca lo han hecho y sus Salvo formas no se basan en eso. Esa la pidieron mucho tiempo. Ajá, es así. Es así. Es correcto. Es así. Qué terrible. Esa la pidieron mucho y ha muerto gente por no poder demostrarlo. Oye, pero fíjate, ¿se acuerdan que en la Inquisición, al momento de interrogar a las personas que se consideraban herejes o brujas o lo que quieras? Nosotros, sí. A esas personas se les torturaba y si no decían que sí eran brujas, pues entonces la purificación era la muerte, ¿no? O sea, la falacia en su máximo esplendor con una consecuencia mortal, güey. O sea,
ahí no hay forma de que ellos no tengan razón. O sea, si tú dices que sí para que te dejen de torturar, siempre fuiste un hereje y morirás rápido, ¿no? Pero si no, sufrirás la tortura. En Edimburgo, güey, que tuve la oportunidad de visitar el año pasado, lo que hacían con las brujas, a mí me paró los pelos de punta. Lo que hacían es que si eras acusado... ¿Cómo? Que menos mal que se te pararon los pelos nada más con lo que hacían con las brujas. No, bueno, les voy a contar. Lo que les hacían a las brujas en Edimburgo es que si eras acusado de brujería, acusada mayormente porque las mujeres eran las que eran consideradas brujas. Mira, Durán está tan sorprendido que otra vez se quedó inmóvil. Sí, entonces, si eras acusado de brujería, no había juicio. Lo que hacían es que te amarraban de pies y manos y te aventaban a la fosa que estaba enfrente al castillo de Edimburgo. Esa fosa, por cómo es la ciudad, es donde se juntaban todas las aguas negras de la ciudad. Entonces, la bruja se hundía hasta el fondo porque obviamente las amarraban a alguna piedra o algo para que se ahogaran. Entonces, la lógica de ellos era, ok, si la bruja se ahoga es porque no es bruja y porque no tuvo ayuda de nadie. Si la bruja sobrevive es porque tiene pacto con el demonio y hay que quemarla. Ahora, o sea, aparte apestosa, quemada y apestosa. Lo que yo me pregunto es por qué, sí, debía aprender más fácil, ¿no? Con todo ese... Sí. Pero lo que yo me pregunto es por qué no los exorcizaban, ¿no? Si eran brujas. Si estaban poseídas por el demonio o en comunicación con el demonio, ¿por qué no las exorcizaban? Yo creo que tienen dos sistemas para solucionar una misma cosa, ¿no? Sí. Decídanse. ¿Cuál es el...? Es una cuestión, depende de la cuota que pagues del servicio a la iglesia, si te toca quemar o exorcismo, no sé cómo funciona eso. Es como ir al hospital público o al hospital privado. Pero fíjate, también eso que dices, si alguien es capaz de liberarte de un ente demoníaco que tú permitiste entrar en tu cuerpo, si tiene la capacidad una persona de Dios de hacer eso, ¿por qué esa persona no tiene la capacidad de hacer que la gente ya no peque a la verga nunca? No es mala. O sea, te quitarías el problema, güey. Creo que ya es pedir coherencia donde es imposible conseguirla. Por eso, pero es que si tú puedes lo más, puedes lo menos. Y si lo más es sacar un demonio de un cuerpo, pues ¿por qué no puedes sacar la idea de pecar de otro? Pero quizás es como los nutricionistas, como los nutriólogos, como dicen ustedes, que pueden adelgazar a uno, pero no pueden eliminar la obesidad en el mundo. Quizás pasa lo mismo, tiene que ver con cada persona, con cómo es su vínculo con su demonio. No nos olvidemos que Hitler, por ejemplo, lo obedecía voluntariamente, entonces ahí sería más difícil. En otro caso, como en el de Annalise Mitchell, la tenían que hacer bajar de peso para que se debilite el demonio. Vos estás siendo demasiado simplista con un tema muy complejo y muy real. Perdón. Y luego aquí en presencia de su santidad. Claro, mira cómo te mira. Mira la cara que tiene nuestro... Siento que en cualquier momento nos va a mandar un beso así. ¿Vamos al episodio? Sí, vamos al episodio. Pero bueno, aquí voy a ponerle una pausa a mi monólogo porque yo sé que tú, Ale, estudiaste tal vez más que yo el caso de Emily Rose para que la gente entienda de quién estamos hablando, que es Annalise Mitchell, y quiero que empieces hablando de ese caso. Sí, creo que lo terminamos mirando todos porque la verdad que es un caso muy paradigmático. Sé que Bobby también estuvo mirando al respecto. Es un caso muy paradigmático, como hablábamos con ustedes, porque pasa de todo ahí. Ahí es, bueno, para ponerlos un poco en contexto, Annalise Mitchell, en la cual se basó
parcialmente el guionista de la película de Emily Rose, fue una chica que murió lamentablemente a los 23 años en Baviera, en Alemania. Nació en el año 52 y murió en el año 76. Desde muy joven le detectaron que tenía unas formas de epilepsia, epilepsia por la cual estaba medicada, epilepsia que le produjo dificultades a lo largo de su vida, de su juventud y de sus estudios. Tuvo que perder años de su educación por cuestión de sus tratamientos de epilepsia, estuvo internada. Pero ¿cuál es el trasfondo? Era de una familia sumamente, profundamente religiosa, especialmente su madre. Su católicos, madre, ¿no? Ella sí, también. Católicos. Iban a misa 2 veces por día, güey. Sí, qué hueva. Y además iban a diversos retiros espirituales y seguían las procesiones porque eran devotos de varios santos patronos, entre ellos de una santa que había padecido cuestiones similares a las de Annalise y que había muerto a los 33 años y que ella tomaba permanentemente de ejemplo. No recuerdo ahora, después en las notas lo voy a poner, no recuerdo ahora el nombre de la santa, pero va al margen. Santa Catalina algo. ¿Cuál es la cuestión? La madre de Annalise había tenido una hija antes que ella, que la había tenido sin casarse. Con el padre, pero antes de casarse. Esta hija había muerto de tan solo 8 años. Eso había llevado a la madre, la primera hija se llamaba Ana, además, la que había fallecido. Eso había llevado a la madre a vivir una profunda culpa y a vivir con mayor piedad y con mayor ¿religiosidad? Sí, religiosidad su vida, y eso lo había trasladado al resto de su familia. Su marido era profundamente creyente, pero no tan practicante, pero bueno, todos la seguían. Y lo había trasladado mucho a esta chica desde muy pronta edad. Además era muy sobreprotectora, y cuando Annalise, después de recuperarse y poder terminar su educación secundaria, puede ir a la universidad, la madre permanentemente le hace sentir que no está preparada para alejarse de la casa, boicoteando cualquier forma de independencia. Esto le genera una carga muy grande a Annalise, que estando medicada empieza a tener de vuelta en la universidad episodios de ausencias, de desmayos, empieza a escuchar voces nuevamente y, obviamente, basada en su profunda fe, vuelve a su casa, y los padres, principalmente se supone, pero eso está muy en, digamos, la intervención de la justicia después en el caso lo pone en duda, dicen que ella es la que pide ser exorcizada porque es la que está convencida de que tenía el demonio adentro. Algo importante en ese tema es que le habían recetado psicotrópicos, güey. Sí, exactamente. Ese es un punto importante porque, pues, ella, todo lo que le provocaron los psicotrópicos, obviamente por su educación y su creencia, pues lo relacionó directamente con eso. Sí, porque hay algo muy interesante en todos los exorcismos, que es que solo los creyentes tienen demonios adentro. No encontré, y realmente lo busqué, que haya habido algún ateo poseído, no encontré ninguno. Budista poseído. Pero la naturaleza de los demonios es exactamente, que de la que habla el padre Cucurrul, es exactamente la naturaleza del ateo, güey. Claro, totalmente. Es igualita, güey. Totalmente. Es el raciocinio, el ejercicio de la libertad. ¿Cómo termina siendo ateo? Es igualito a cómo un ángel termina siendo demonio. Pero vos sabés que en todas las religiones, yo eso lo estuve buscando, hay formas, o en muchas, no en todas, hay formas de posesión. Y hay formas de demonios, pero obviamente los atienden de otra forma esas cuestiones. De hecho, la palabra demonio viene del griego, y no tiene que ver con entidades satánicas. Lo que pasa es que, de hecho, hasta el medioevo no existía la entidad demoníaca como la conocemos nosotros. Igual el infierno, ¿no? El infierno viene del medioevo.
Sí, la Biblia no se habla de nada de todo esto. Pero bueno, siguiendo con la cuestión, van a ver a dos curas que primero no quieren exorcizarla porque consideran porque la conocían, era un lugar chico y además ella iba con su familia a todas las procesiones, a todos los retiros espirituales, la conocían y sabían que tenía problemas médicos. Ante la insistencia de ella y su familia, particularmente después de una Navidad en la que ella tiene ella vuelve de la universidad y la madre, que no aprobaba nada de su educación, de que estuviera educándose fuera de la casa, la reprime bastante y la trata bastante mal, y ella tiene un episodio de su epilepsia, agregado a la medicación. Y bueno, entonces van a ver a estos curas y ante la insistencia deciden exorcizarla. Bobby, vos lo viste el caso también. ¿Querés contar qué pasó a partir de ahí o sigo yo? Según yo, tú tienes más, o sea, de cómo lo estás contando, tú lo viste más a detalle, pero hasta el momento, y es algo que después vamos a ver con relación a otros casos, qué raro es como siempre los poseídos son gente muy religiosa, muy piadosa, o sea, sí. ¿Por qué no le da esto a alguien que es casual católico? Para eso está la justificación de la iglesia siempre de que las personas más cercanas a Dios, ya lo habíamos hablado en otro episodio, que otra falacia asquerosa, son ¿no? los más propensos a ser molestados por el demonio o por el diablo, porque demonio está mal dicho si te refieres a Satanás. Ok. Bueno, según el padre Fortea. Cucurrul, perdón. Cucucuchú. Bueno, la cuestión es que ella, entonces, cuando empieza un proceso de exorcismo, ella deja la universidad, deja la medicación, deja de comer. Solamente comía arañas, ¿no? Empieza a comer solamente insectos. se alimentaba ocasionalmente con arañas y otros insectos y bebía su propia orina y termina falleciendo muy rápidamente por un proceso ¿no? Deshidratación, desnutrición y un agotamiento corporal, además de que había destruido por completo sus rodillas por estar permanentemente en estado de constricción, haciendo hasta 600, no sé cómo se dice cuando te arrodillas para rezar, bueno, nada, destruyó sus rodillas, estaba en un estado calamitoso. Ajá. Y según una fuente que encontré, y además lo confirmé escuchando Señales Podcast, un podcast muy bueno mexicano también, que lo recomiendo. Si la hubieran internado una semana antes de que murió, todavía estaba en condiciones de salvarse. Pese al estado lamentable en el que estaba y al peso que tenía y todo, la dejaron morir. Y la justicia alemana toma el caso. Hay algo que es espectacular, y más con lo que me contaste ahora, que es que los curas llegan a decir que había hasta 8 personas adentro de ella. Entre ellos, ¿sí? Caín, que en ningún lado de la Biblia dice que Caín sea un demonio. Judas, sin su bolsa de monedas. Hitler, que no entiendo por qué Hitler era un demonio si supuestamente Hitler estaba poseído. Es la revictimización. O sea, el pobre Adolfo estaba... Nadie nunca dijo el pobre Adolfo. Voy a ser el primero. El pobre Adolfo estaba poseído, según nos contó Alejandro hace un rato, y sin embargo después le toca el infierno, y no solo eso, sino que le toca ir a poseer en Baviera a Anneliese Michel. Y Nerón. Y bajo la lógica de lo que nos contó Nerón Alejandro, y mucho más. También fue entonces un ángel en algún momento de todo esto. En algún momento pasó por el Evo y decidió ser un demonio ahora. No, todo es muy lógico. Pero lo más lindo es que Hitler y Judas se peleaban entre ellos. Porque Hitler, cuando hablaba, decía que él era el más poderoso del infierno, y Judas le decía: no, yo estoy hace mucho más tiempo que vos en el infierno, vos en el infierno no existís. Hitler, o sea, había una lucha de egos. Exacto, de egos. Era una lucha de egos. Una lucha de egos en el Evo.
Exacto. Okay. Bueno, la cuestión es que termina falleciendo, los curas son procesados y condenados a 6 meses de prisión nada más. Esto es algo que lo vamos a ver mucho en el caso, que para mí es el caso más espantoso de de los, por lo menos los que yo vi de exorcismo, que es el de Almanza, y acá ocurre lo mismo. La justicia de estos países termina tomando la cuestión esta, y en vez de tenerla como un agravante, le suaviza las penas, le dan solamente 6 meses a los curas, y a los padres no le dan nada, porque si bien los condenan, consideran que por el padecimiento ya sufrido por todo esto, ya tenían la condena cumplida. No. Con lo cual, murió al pedo, nadie se hizo cargo de la situación, y bueno, ese es el caso de Annalise Mitchell, que hay una película excelente que la recomiendo mucho, que cuenta su vida hasta el punto en el que empiezan los exorcismos. Entonces no toma nada que sea de la explotación de la parte supernatural, no trata ninguno de sus ataques como cuestiones supernaturales, sino que lo toma como la tragedia que fue, que se llama Requiem, que es una película alemana del año 2006 dirigida por Hans Christian Schmidt. Y la recomiendo mucho para el que la pueda conseguir. Yo la vi en Filmin, pero se puede conseguir y cuenta su vida. Oigan, pero así al nivel de este caso de Annalise, el de Irina Cornici está cabrón también. Ese no lo conozco. Chequen, este fue un sacerdote de la Iglesia Católica Ortodoxa en Rumania. En este caso fue sentenciado el sacerdote a 14 años de prisión por dirigir una sesión de exorcismos que provocó la muerte de una monja. Que esta es la película que se llama Exorcismo, una madre así, güey. No sé si la han visto. No. ¿De qué trata? Bueno, ahorita vamos a ver. Ahorita te digo, mira, dice, según él, estaba poseída por el demonio, la monja. Irina Cornici era una religiosa de 23 años de edad, otra vez 23 años. Falleció después de haber sido encadenada a una cruz, güey. No. En el convento. O sea, la ubicaron en una zona remota del convento. Este convento de por sí ya estaba en una zona remota al norte del país y fue privado de sus alimentos. Yo te hago una pregunta. Si te morís en una cruz, ¿no revivís a los 3 días? No, en este caso no, porque eso mujer, no es siempre. Eso solo le pasa a los hombres. Ok. Está bien, seguí entonces. Chinga, bueno. Entonces, esta mujer fue encadenada a una cruz en el convento, este convento ubicado en no sé qué parte de Rumania, allá donde dio vuelta el viento, y privada de sus alimentos. El ritual tuvo lugar en 2005 y fue llevado a cabo por Daniel Petru Coreanu, no sé si se pronuncia así su apellido, no sé, no habla como rumano, pero bueno. El sacerdote de 31 años de edad del convento de la Sagrada Trinidad en la localidad de Tanacu y 4 monjas fueron condenadas por homicidio. Wow. Las monjas recibieron sentencias de prisión de 5 años y la directora de 8 años. La Iglesia Ortodoxa, que describió el incidente de Tanacu como abominable, expulsó al padre del sacerdocio y los comulgó. Y a las 4 monjas también. Entonces, ¿qué fue eso? La copa. No, mi copa, perdón. A finales de 2011, un tribunal de la provincia de Vaslui concedió la libertad condicional al ex sacerdote. Pero no le habían dado 14. ¿Y qué cumplió? 7 años entonces. Pues no sé cuánto habrá terminado por cumplir, pero este caso estaba bien fuerte, güey, porque la ataron a una cruz encadenada y luego se descubrió que el sacerdote la golpeó innumerables veces en la cara, güey, y en el cuerpo. No. Entonces terminó muriendo por desnutrición y por todas las heridas que se le habían sido infligidas y y aparte la dejaron colgada, güey, o sea, amarrada con cadenas. Qué nefasto. Este acto de colgar y amarrar en cadenas a las personas a los postes mientras están en exorcismos se ha dado mucho, ¿eh? Uh-huh. Y lo de la desnutrición también, ¿no? Porque hay como una idea de que si se debilita el cuerpo, se debilita el demonio que está adentro. Yo pienso que tiene un punto más creyente, más espiritual, en cuanto a que ¿te acuerdas cómo llegaba al nirvana Buda?
Yo no. Había algo de. Escuchando Smells Like Teen Spirit. Es salirte de todas. Es salirte de todas las. De todas las necesidades corpóreas, güey. Para llegar a la santidad, se supone que al grado más santo del espíritu, no sé, el más puro del espíritu, la Oye, limpieza, pero en el tienes caso que de eliminar Annelise, todo eso, güey. En el caso de Annelise, si no mal recuerdo, también. Era por una medicina. Ella, el supuesto demonio que tenía, decía que no la iba a dejar comer. Entonces, según esto, y en las grabaciones sale, no sé si tuvieron la oportunidad de escuchar las grabaciones. No. Luego búsquenlas en YouTube, pueden escuchar las grabaciones y no se escucha nada de otro mundo. O sea, es una niña haciendo y ya. Y Pero en el caso de Annelise, a mí me llama la atención que hay datos de que ella tuvo un medicamento que no me acuerdo si fue la sustancia, pero creo que le quitaba un poco de sodio en el cerebro y eso la hacía no comer. O sea, hay una explicación médica a su falta de apetito, güey. Bueno, los registros muestran que ella ya estaba perdiendo peso desde el momento que se fue de la casa de los padres y ella se fue a la universidad, que le costó mucho porque fue a adaptarse a un mundo totalmente distinto. Ella estaba perdiendo mucho peso. Ella cuando vuelve a la casa la primera vez, ya todo el mundo nota que estaba más delgada y no había tenido todavía los incidentes. Así es. Entonces, el caso... ¿Mande? No, pero, a ver, lo podemos ver como queramos, pero la realidad es que acá hubo dos irresponsables, como este caso que estás contando vos, de una persona de 31 años. ¿A qué edad se sale del seminario? ¿A qué edad sale una persona? Bueno, lo que pasa es que esta es la iglesia ortodoxa, no sé, no tengo idea. Pero entonces era un exorcismo pirata, ¿no? Yo vi no, porque los era una plegaria. No, pero los ortodoxos son católicos. Ok. Pero vos sabés que yo vi al obispo auxiliar de la ciudad de Los Ángeles en una entrevista que le hace Friedkin también, un tipo de unos 60 años que hablaba muy bien, la verdad, muy bien el hombre, si no fuera cura hasta podríamos ser amigos, en el que el tipo le decían, ¿y usted se sentiría capacitado para hacer lo que hace Amor? Y decía, yo no soy una persona lo suficientemente educada en la fe como para hacer esto. Y le insistían y decía, yo no tengo los antecedentes, ni la fe, ni el coraje. O sea, el tipo se quería salir por el costado para no decir, son todos unos inventos, no deberíamos estar haciendo esto. Y era una persona grande, obispo auxiliar. Entonces, cuando vos escuchás estos de pueblo, o el chico de 31 años, o lo que sea, vos decís, y la verdad que cuando termina mal, estaba todo marcado para que termine mal. O sea, claro. me parece que juega mucho el ego de esos porque claro, si les sale bien un exorcismo, se lo salen a contar a todos y van ascendiendo en su escala religiosa también, ¿no? Claro. Fíjate, investigando un poquillo de exorcismos, de cómo han ocurrido, me topé con una columna de un doctor que no sé por qué no pone su nombre, pero los datos que vierte sí se los vamos a poner en la descripción porque son muy interesantes. Dice que en febrero de 2017, en un artículo de Nature Communication, analizó la regulación del miedo en humanos. Y estudiaron la actividad de las neuronas presentes en las regiones del cerebro como la amígdala y el hipocampo, insertando electrodos directamente en esas áreas. Los investigadores observaron que las neuronas de la amígdala incrementan su actividad milisegundos antes de que el hipocampo, cuando las personas miran una escena de películas de terror. Entonces, lo que esto arroja es que la amígdala procesa el miedo, el hipocampo guarda ese miedo. Entonces, la práctica de exorcismo es antigua y transversal en muchas culturas con evidencia histórica, desde la antigua Mesopotamia, de Grecia, Roma, etc. Entonces, la palabra exorcismo genera en la mayoría de las personas un miedo
Así nada más de decirles, como lo decíamos al principio, que un demonio los puede poseer, ya de entrada es un miedo que O sea, no al poseído, a cualquier persona que tenga creyente, ¿no? Claro. Ok. Entonces, nuestra amígdala e hipocampo trabajando en conjunto para recordarnos lo que alguien en una iglesia nos dijo. El demonio nos puede atacar. O sea, este miedo es constante. Entonces, el doctor hace una pregunta y dice, ¿creen que debemos en este siglo XXI temer o tener necesariamente exorcismos vigentes, güey? Entonces dice él, consulta a tu médico, no a un exorcista. Dice, porque la Iglesia Católica, como bien dijimos, popularizó este miedo durante la Contrarreforma, ¿no? Y se ha demostrado que para ser candidato a un exorcismo católico se debe cumplir con ciertas características que no tengan explicación médica, como la habilidad sobrenatural de levitar, hablar idiomas antiguos, etcétera, los que ya hemos hablado aquí. Entonces, pero igual depende a qué médico, ¿no? Porque yo he visto entrevistas en las que a médicos le muestran videos de exorcismos a psiquiatras supuestamente respetados y los psiquiatras dicen, seguramente son psiquiatras católicos, no lo ponen en la referencia, pero los psiquiatras dicen, y bueno, pero si a la persona individualmente le sirve para sacar su padecimiento, o si tiene el trastorno disociativo del trance y posesión, y entonces a través del exorcismo logra mejorarse, esto sería como estar en una sesión con el psicólogo individual. O sea, claro. Yo vi algo que fue de verdad la cima del descaro. Vi un video de BuzzFeed sobre Anneliese y sobre su exorcismo. Y los güeyes de BuzzFeed van y entrevistan a un sacerdote supuesto experto en exorcismos y le preguntan, oye, ¿cómo podemos diferenciar entre algún padecimiento psicológico o un demonio? Y él les dice, es que muchas veces son ambos. Es que no le pierden, güey. No. Claro. No le pierden. Nunca. Y en otro caso que yo escuché, pero este era de una born again Christian, creo que presbiteriana, no sé, no recuerdo muy bien su denominación. Sus demonios tenían nombres como depresión, muerte, ansiedad. De esos habla el padre Forte en su libro. Ajá. Ah, mira. Entonces, sí bien raro son O sea que son demonios. La depresión es un demonio. Así se llama un demonio. No, claro, es que no tiene pérdidas. Hay gente que no se trata. O sea, es Herbalife. No tiene. Claro, pero el problema es que lo adoptan. Fíjate, yo todavía veo a la Iglesia Católica que se le escapan muy poquitos casos en los que torturan gente y se termina muriendo la persona. Como el caso de Mitchell. Y como el caso de Vilma Trujillo. Pero bueno, en el caso de Vilma Trujillo no fue la Iglesia Católica. Tampoco lo conozco. ¿No? Bueno, Vilma, no vamos a entrar mucho en ese, pero ese fue en 2017 en Nicaragua, güey. Pero fue la Iglesia Pentecostal. Por eso quería tocar el tema de que la Iglesia Católica todavía tiene como ese filtro de que no se animan a golpear o a colgarlos de una cruz, a menos esta iglesia, la rumana, que sí lo hizo, pero es raro verlo. Pero en las iglesias de cristianos como la pentecostal, como los evangélicos, esta actividad la vemos más, güey. Esta chava que les decía era pentecostal, ya me acordé. Ah, bueno, la de Vilma Trujillo fue torturada y no alimentada por días hasta que finalmente fue quemada en una hoguera, güey. No. ¿Qué? ¿Eso cuándo fue? Esto fue en Nicaragua en 2017, güey. No. Increíble. La quemaron. Increíble. No. O sea, y como este caso, tenemos el de Brasil, tenemos el de, mira, tengo aquí los enumeré. Tenemos uno en Bélgica, tenemos uno en Brasil en 2009, tenemos uno, el de Rumania, que fue en 2007, en Alemania en 2017, en Estados Unidos en 2018, en fin, o sea,
tenemos casos para aventar para arriba en donde se han muerto personas, en donde han estado a punto de morir personas. Por ejemplo, el de Bélgica, condenaron a 6 por matar a una mujer en exorcismo. 6 personas fueron halladas culpables de asesinar a una joven de 23 años, otra vez, durante una sesión de exorcismo. O sea que los 27 del rock en el exorcismo son los 23. Al parecer sí. Eso. Está bueno saberlo. Si pasaste los 23 ya es probable que no mueras de un exorcismo. Es probable, ahora, es parecido, pero sin la diversión y la fama. Hay que ver si esos 23 años no tienen algo que ver para ellos, que sea una edad en la que tengan que hacer un exorcismo, güey. No sé, cabrón. Ya ahorita a estas alturas no sabría. Pero bueno, en este caso, la sesión de exorcismo a la que se sometió a Latifa Hashmi en 2004 es conocida como Rokya y es una mezcla de magia y religión. No sé cuál es la diferencia entre estas dos, pero bueno, relativamente común en los países de confesión musulmana. Que la magia sí te entretiene en los cumpleaños de chicos. Esa es la diferencia. Entonces, esta religión practicada por los implicados del caso, de acuerdo con el tribunal, la víctima recibió más de 100 de golpes con un bastón en el que sus verdugos habían escrito versos del Corán. También la difunta fue obligada a pasar días sin comer y a beber varios litros de un agua con la que se habían lavado los versos del Corán escritos con safrán. Además, tuvo que pasar diversos días con un casco enfilado en la cabeza para que escuchara los versos del Corán durante 24 horas sin cesar. ¡Qué bárbaro! El día de su muerte, Latifa había sido sumergida en un baño extremadamente caliente con los puños y las rodillas atadas y terminó por ingerir una gran cantidad de agua. Latifa había decidido abandonar la medicina tradicional y eligió el Rokya para curarse, argumentó así la defensa en el juicio. O sea, este tipo de casos son los que se dan cuando tu creencia es tan estúpida que te lleva a meter a una persona en agua hirviendo para sacarle un demonio, güey. O sea que eran islámicos. Estos eran islámicos. Era un jinn lo que tenía adentro. Ajá, un demonio. Mirá vos. Bueno, en el caso del exorcismo de Almanza, que también lo conocí gracias a Leyendas Legendarias y después lo estuve leyendo con un amigo español, es algo, también es una madre que practicaba exorcismos en el pueblo, era la curandera del pueblo, si querés decirle, católica, y termina matando a su propia hija, convencida de que la menstruación era su primera menstruación, una nena de 13 años, era producto de una posesión demoníaca, que la termina matando de una forma que no voy a contar, pero lo mismo, o sea, otro caso en el que una persona a la que su pueblo le otorgó una legitimidad para hacer eso, termina matando a su propia hija y no la condenan, la mandan a un psiquiátrico considerando que no había sido ella, que estaba bajo una situación de delirio místico y que por eso no merecía la prisión. O sea, se salva por lo propio que causó la muerte de la hija. No es posible. Oigan, ¿ustedes vieron el caso del niño Increíble. Sobre el que basaron El Exorcista? ¿La película? Sí lo vi por ahí encimilla, pero supongo que lo leíste. Sí, lo estuve checando porque, o sea, creo que en la cultura pop es de lo que más conocemos todos, ¿no? Claro. Y yo creo que es lo que nos hizo a todos conocer los exorcismos, la película El Exorcista, por lo menos a los últimos 50 años. Uh-huh. Por algo era la preferida del Padre Amor. Sí. Oye, pero algo de lo que me llama la atención es que en ese caso, y creo que también en el de Annelies estuvieron metidos los jesuitas, ¿no? Creo que sí eran jesuitas. Sí. Creo que sí eran jesuitas. En el de este chavo estoy seguro que había, o sea, ellos eran protestantes, creo. Eran cristianos. Luteranos. En realidad, la madre era luterana. Yo eso sí lo leí. No leí el caso en detalle. La madre era luterana y la Iglesia Católica utiliza mucho eso para demostrar
que sí puede haber posesiones fuera del catolicismo, pero el padre era católico no practicante y eso no lo cuentan nunca. Entonces, o sea que en realidad sí estaba el catolicismo en ese caso, o sea, hicieron a la familia entera convertirse al catolicismo. Y y dicen que sí, que es como en la película, que todo fue a partir de una ouija con la que el niño jugó para ponerse en contacto con una tía que acababa de morir y con la que él era muy cercano. El chavo estaba en su pubertad. Y con este caso, lo que se me hace a mí en particular ridículo es que llevaron al chavo a primero un padre no experto. Bueno, que ya vimos que el expertise en esto es algo de plástico. Un padre no experto le intenta hacer el ritual. Se supone que el niño lo atacó con uno de los resortes de la cama y lo corta. Que es de lo único que hay pruebas, ¿no? Y que de eso queda traumatizado el padre. No sé, ahí sí no alcancé. Sí, yo leí que era lo único en todo ese caso que hay pruebas es de que ese padre sí fue atacado por el niño. Y bueno, después de esto, o sea, se supone que ya se lo pasan a un exorcista profesional que tenía experiencia con esto, pero le digo, es lo mismo que en todos los otros casos. La familia van directamente a buscar el exorcismo. Claro. No es de que primero vayan al hospital y no van directo al exorcismo. Además, creo que el ataque del niño al padre estaba justificado, güey. Lo encerraron en un cuarto junto con él. No me chingues. Yo también me hubiera parado a tirar madrazos, güey. Pero pobre niño le salió al revés porque después lo encerraron en una universidad jesuita y participaban entre varios padres al mismo tiempo. Entonces, güey, nadie sabe lo que le hicieron al pobre niño. Sin embargo, yo leí sobre ese caso que el chico era... hay un autor que se llama, lo tengo acá, Obsasnik, que escribió un libro en el que entrevistó a vecinos y todo, y parece que era un chico que no quería ir a la escuela, muy mal criado, que hacía lo que quería, y justamente el demonio reflejaba todas esas cosas, el demonio supuesto, y que en realidad era una persona en busca de atención que después se arrepienten por todo lo que termina pasando, ¿no? Pero tiene mucho que ver con eso. Lo mejor de todo esto, bueno, a mí se me hace lo más divertido es que al niño le hacían los rituales en latín. Les estoy haciendo el cuento lo más corto posible porque ya llevamos un buen rato en esto. Le hacían los rituales en latín porque era lo que dice el instructivo, ¿no? Y pues se supone que le tienen que preguntar que quién es, cuál es el nombre del demonio. Esto es muy cercano a lo que pasa en la película y le dicen que se vaya. Y el niño a veces contestaba en idiomas y lo típico. Y no fue hasta que un día se les ocurre hacer el ritual en lo mismo, igualito, pero en inglés, que el niño les contesta la supuesta frase que el demonio antes les había dicho. El niño no va a estar libre hasta que diga la frase correcta. Y yo no lo voy a dejar decirla. Entonces, es hasta que le hacen el ritual en inglés que el niño dice la frase correcta, entre comillas, y que se puede liberar. Y según esto, a partir de ahí ya no volvió a tener ningún problema y vivió hasta o sea que no hablaba lenguas. Sí, qué coincidencia, ¿no? Hasta que te hacen el exorcismo en la lengua que tú sí entiendes, es que te hace efecto. Bueno, viste que muchos dicen que el demonio en ese exorcismo hablaba latín, pero los testimonios que hay, que recabó este autor, son que en realidad solamente repetía frases sueltas de la misa en latín, que en ese momento todavía la misa se habla en latín. Claro, y del mismo ritual del exorcismo. Sí. Güey, es tan sencillo como que supongamos que Ale y yo nos enfermamos de una pendejada de la cabeza. Y estamos en nuestra casa, empezamos a decir pendejadas. Y puedes decir... ya me dio. Y puedes decir... Pero puedes decir, por ejemplo, puede ser que Ale y yo, que tuvimos acceso a muchas palabras en latín por la carrera que estudiamos,
pues vociferemos 2 o 3 pendejadas en latín, güey. Sí. Podríamos decir el lema de la Universidad de Salamanca en latín y van a decir, están poseídos, güey, ¿no? Sí. Es así de fácil, güey. No tienes que aventarte el Quijote en español siendo rumano para hablar lenguas extranjeras, güey, ¿no? No, y muchas veces puedes decir estupideces o balbucear y te van a decir, está hablando en lenguas. Pero aquí lo que yo pienso es, güey, o sea, si sí existe el Dios católico, ¿qué está haciendo en este momento? Yo me lo imagino como una versión muy chafa de Jigsaw, el de Saw. O sea, es como, güey, este tipo está poseído y la única manera de que va a dejar de estar poseído es si dice la frase, pero no la va a decir a menos que le lean el exorcismo en el idioma que sí entiende que comience el juego. Bueno, pero ¿qué hace Dios si permitió que un tipo se llame Cucurul? O sea, ya vemos que... Cucurul. Cucurul. No, a ver, me parece que de todo esto lo que se ve es que ellos son los primeros interesados en que los exorcismos estén, entonces no van a poner en duda nada de lo que ocurra durante un exorcismo. Sí. Además dicen que van a la alza. Cualquier estupidez que pase la van a legitimar, porque lo que les sirve son los exorcismos. Esa es otra cosa. No hay un solo caso de exorcismo que haya sido bien documentado y estudiado por la ciencia que haya terminado siendo exorcismo. Todos terminaron siendo enfermedad mental. Lo mismo del poema de Tim Minchin. Todos los misterios resueltos siempre terminan siendo otra cosa que no es magia. Los únicos casos de exorcismo real son los que la iglesia dice que son. Claro. Sí. Es el descaro total, güey. Como, o sea, te ven, no sé, te leen el tarot y eso sí te dicen, no, güey, eso puede hacer que no te metas en rituales externos porque los míos sí son los buenos. Güey, no mames. Que por eso te digo que es un posicionamiento de marca, güey. Todo el tiempo. Y no solo eso, sino la importancia que le dan a los demonios o al diablo en todo esto, que después no se refleja ni siquiera en sus propios relatos de lo que ocurre con esa posesión, porque en realidad es mucho más grave la consecuencia de curar el exorcismo, de curar la posesión a través del exorcismo que la propia posesión demoníaca, en la cual hacen su vida y cada 3 meses es como ir a un control del dentista, más o menos. Es como de los casos que yo vi, como el de Annelies, el de esta chica que era ay, puta, se me olvidó, la Born Again. Hacían su vida en el día. Y, claro, por eso. Y entonces, ¿y qué es el demonio? Dice, bueno, no te voy a influenciar ahorita en el día para que hagas pendejadas, me voy a esperar a la noche. Salvo con Hitler y Stalin, pero que ellos tomaron la decisión. Oye, güey, pero es que no mames. Todos los que hemos estudiado alguna vez estudios de posgrado, güey, sabemos la hueva que es ir a pararte todos los pinches días, güey, o como sea a menos que te interese mucho el asunto. Entonces tiene que ser una materia que te gusta mucho a ti. Uh-huh. Entonces, estos güeyes deben de creer de tal manera para haber estudiado un maldito doctorado o una especialidad en demonología, güey. O sea, ¿qué tanto te debes de tragar para Yo creo que es como el coaching, güey. Güey, no mames. Me estás escuchando todo el tiempo. Wey. Todo el tiempo a un maestro decirte que Belial está por encima de Belcebú. Es el coaching católico, güey. Es el coaching católico. Claro, pero es que tiene un punto, Ale, en lo que dice. Porque si hiciste todo eso y dedicaste tu vida a eso, no vas a decir que no son poseídos. Vas a decir que todos son, porque querés ejercer todo lo que te tragaste de los exorcismos. Y más si cuesta 300 euros hacer un exorcismo. No, y lo que sube en el poder dentro del clero, el exorcista, porque es tomado como se supone que en cada ciudad importante hay una iglesia dedicada a exorcismos. Es un cargo interesante ese. Y el conjunto de falacias que existen para que no se pueda derrocar ese puesto. ¿Saben qué también me llama la atención? Cómo en varios de estos casos que hemos visto hoy hay una un claro diagnóstico de
de psicopatologías. Por ejemplo, en el caso del exorcista, hay varias personas que en su análisis concluyen que el adolescente tuvo una relación incestuosa con la tía que murió. Y en el caso de la Born Again Christian, ella nació discapacitada, su madre abusó de ella sexualmente y después cayó en drogas. Y también decía el documental y en música metalera, que seguramente eso es lo que hizo que al final cayera poseída. Fue eso. y ella misma igual llegó. Pero, o sea, entonces de varios de estos casos hay psicopatologías y que la iglesia dice, no, bueno, o sea, sí están, pero no, eso no era el demonio al final. Pero es que el padre Amort le pide a los supuestos poseídos todos sus antecedentes clínicos. Los revisa él mismo, que no es médico, ni tiene ninguna experiencia en medicina, ni en psiquiatría, ni en psicología. Y luego de revisar él los antecedentes médicos, él mismo era el que determinaba si eran sujeto de exorcismo. Entonces, ¿qué negocio redondo, negocio redondo. ¿Qué falla puede tener? No, nada, no se les puede escapar nada. Sería genial ver uno, ¿eh? Sería muy bueno ver un exorcismo. No mames, no te cagas de la risa, güey. Claro. O sea, no podré. Y te van a decir que traes el demonio adentro. Vos también. Si hubiera forma de acceder a eso gratis y no tener que pagar nada, yo propondría que lo hiciéramos. No, pero miren el documental. Aunque nos cobraran, yo pagaría por verlo, güey. Que nos digan en los comentarios si quieren que nos metamos de incógnitos a un exorcismo. Güey, yo sí pagaría por verlo. Es como un show. Traer a alguien que nos exorcice. Estaría bueno traer a alguien que nos exorcice a los tres. Decir, es que abrí un canal ateo y aquí y después de estar... Si hay sacerdotes, exorcistas que deberían de vernos a nosotros como personas con el demonio adentro, güey. ¿Y sí? Claro que sí, güey. ¿Y sí? Probablemente completamente con todo, güey. Probablemente nuestros chistes de pedofilia. Salvo los 23 años. Sí. Nos pasamos. ¿Cuántos tienes, Bobby? ¿Cuántos tienes? 33, ya 10 años. Puta, ya se brincó los 32. Hubiera sido como que el voltereta. Podía ser. Ni modo. Bueno, ya está. Entonces no nos va a tocar. Bueno, la verdad me reí mucho y aprendí un montón de cosas que no sabía, así que muchas gracias por esto. Gracias, Ale, por todos. Gracias, Ale, porque nosotros miramos documentales. Vos te leíste unos libros imposibles. Sí, batallé mucho, güey. Hoy eres el héroe sin capa. Sí. Batallé mucho, güey. Pero ahora, por eso mismo dije, güey, ¿cómo chingados si yo me leí estos 2 libros que me apartaron en un día? Estos güeyes, ¿cómo le hacen para aventarse una pinche especialidad, cabrón? Sí, no. Tienes que comprarlo por completo porque... Tienes que ser muy creyente de eso. Las fiestas con monjas deben hacer todo más fácil, pero bueno, igual debe ser un tema. O con monaguillos, si es lo que te gusta. Bueno, muchachos. Bueno, pues... ¿Algo más, Ale? No, ya, por favor. Sí, hablemos de otra cosa. Pues bueno, creo que con eso podemos cerrar el capítulo. ¿Algo que anunciar? ¿Tenemos algo que anunciar? No. Bueno, pues ya saben, apóyennos en Patreon. Y ya. Vámonos de aquí, muchachos. Perfecto. Aquí espantan. Vámonos.